al pastor Antoine con la predicación de la palabra que tiene por título El Rey presentado como el Cordero. Oremos al Señor. Amado Dios y Señor, en esta hora, Señor, que sea tu palabra obrando en la vida y el corazón de todos y cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, para descansar en ti, Señor, y en todas tus bondades, Señor. Que tu palabra sea obrando, como siempre lo ha hecho, Señor, para descansar, Señor, que tú eres el único, suficiente Cordero que fue inmolado por nuestros pecados para conseguir nuestra paz. Amén. Pueden tomar sus lugares, si son tan amables. Amados hermanos, este domingo comenzamos una serie de sermones que se va a ir desarrollando no solamente previos a Semana Santa, que es nada más este domingo y el que viene, sino que durante también todo el proceso de lo que es Semana Santa y más para seguir recordando la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta serie le hemos titulado El Camino del Rey, ¿sí? Y con esta primera predicación, hermano, vamos a inaugurar esta serie de sermones, como ya lo decía nuestro hermano Josafat, con el título El Rey presentado como el Cordero. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos esta presentación de Cristo Jesús, nuestro Señor, que inaugura la participación en el reino de los cielos o inaugura este tiempo de su ministerio ante todos los demás, con este momento en específico en el cual delante de todos los que estaban alrededor de Juan el Bautista, se presenta como el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia por medio de su Santo y Divino Espíritu que desciende sobre Jesús, ¿sí? Pero, amados hermanos, cuando un rey normalmente asume su cargo como rey, normalmente hay trompetas, hay un despliegue de fuerza, hay un ejército, hay muchas cosas que se hacían en otros momentos. Pero este rey, hermanos, no es un rey que viene con espada ni nada parecido, sino es un rey que viene a la orilla del río Jordán con un heraldo divino de parte de Dios, Juan el Bautista, y lo presenta y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? No se presenta como un guerrero, no se presenta como alguien que tiene espadas, incluso se presenta como alguien que viene a morir, ¿sí? Y esto es importante. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos los pecadores, decía un predicador que uno de los graves problemas de la humanidad es que hemos entendido mal nuestro papel. Nosotros normalmente cuando vemos una película o vemos una historia, cuando los buenos matan a los malos o algo parecido, o son derrotados los malos, uno dice: ¡qué bueno! Antes no se derramó más sangre, y nos alegramos por las victorias de los buenos, ¿no? Pero cuando muere uno de los buenos, por así decirlo, decimos: ay, pobrecito, no lo merecía, no tenía que ser. Y el problema está en que nosotros, ante la historia de la divinidad, ante la historia de la creación, nosotros tenemos la idea equivocada que nuestro papel es el de los buenos, ¿no? Y decimos: pobrecito de mí, ¿no? Qué compasión todos deben de tener de mí. Cuando realmente, si vemos en la historia divina, nosotros somos los enemigos de Dios, dice la palabra, los apartados de Dios, los hijos del diablo, menciona la palabra. Cuando nos ponemos en el papel adecuado y decimos: nosotros somos los malos, entendemos a qué vino Cristo. Cristo vino a dar su vida no por los buenos, sino por los malos. Y para todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe, puede encontrar en Él la salvación. Hermanos, el rey no viene a exigir nuestra sangre a pesar de ser nosotros los malos. Él viene a derramar su sangre por nosotros, que somos los malos de la historia. Con esto, hermano, quisiera que pudiéramos hablar, redactar todo este sermón en 4 testimonios que nos invitan a rendir nuestra lealtad al Rey. 4 testimonios que nos invitan a rendir nuestra lealtad al Rey. El primero lo encontramos en el verso 29 y es la identidad revelada de Cristo, ¿no? Dice en el verso 29, como si usted me puede seguir ahí con su vista, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, lo podemos decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Para cualquier judío, amados hermanos, para cualquier judío, esta imagen que menciona Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es sumamente grande y poderosa. Una de las primeras menciones hablando de un sacrificio que trajo una paz, lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando Dios cubrió con pieles a Adán y a Eva. Ellos se cubrieron con hojas, ¿sí? Hojas que iban a durar muy poco tiempo, lógicamente, y que eran solamente una representación de lo absurdo y de lo poco duradero, absurdo, repito, de lo que iban a servir nuestras propias justicias para tratar de cubrir nuestro pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice solamente, y Dios los cubrió con pieles. Y ese verso es tan grande, tan hermoso y tan poderoso que nos sigue mostrando desde el principio, desde el capítulo 3 del libro de Génesis, nos muestra que tiene que haber derramamiento de sangre. Lógicamente Dios tuvo que haber matado un animal para poderlos cubrir con pieles y no de dónde las sacó. Y esas pieles solamente sirvieron para cubrir efectivamente el pecado del hombre, y no era otra cosa más que una representación de alguien que iba a venir a cubrir verdaderamente el pecado del hombre, no con nuestras propias fuerzas, con plantas que pudieran cubrir, sino con un derramamiento de sangre. Después, mucho tiempo más adelante, vemos el sacrificio de Isaac, el cordero que fue provisto para el sacrificio. También más tiempo más adelante vemos los sacrificios, en el libro de Éxodo vemos el cordero que tenían que matar, tenían que derramar su sangre para cuando es la salida del pueblo de Dios de Egipto. Tenían que rociar la sangre en los dinteles de la puerta para que cuando viniera el ángel de la muerte pasara por alto, esa es la primera Pascua, pasara por alto el pecado de los que habían en esa casa y no se llevara la vida del primogénito de ese lugar. Un tiempo más adelante vemos en los sacrificios que se tenía que sacrificar a un cordero inmolado, perfecto, macho, sin mancha alguna, para el perdón de los pecados del pueblo. Todas estas y muchas más, hermanos, no eran otras cosas más que una representación. Era el diálogo que Dios estaba preparando para que cuando nosotros llegamos a la vida del Juan el Bautista y ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros veamos a Cristo y entendamos el por qué tiene ese gran título y la relevancia que tiene ese gran título para la vida y obra de nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, Cristo no se presenta como el león de la tribu de Judá, que también lo es, no se presenta como un emperador, que él merece el título, no se presenta como un rey poderoso, sino como el cordero que fue inmolado. El Rey de los cielos se presenta en la tierra bajo la figura de mansedumbre y el sacrificio. Si usted ve un cordero, hermano, los que son pastores de manera literal, en el sentido pastoral de ovejas, saben que las ovejas son un animal muy manso, que cuando viene una adversidad no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Simple y sencillamente, si un animal viene y se los devora, ¿no? No corren rápido. No tienen dientes para defenderse o algo parecido, no sacan una pistola de en medio de la lana ni nada pueden hacer. Simple y sencillamente es un animal que representa la humildad y la mansedumbre, ¿sí? Y eso, hermano, es lo que Cristo representa. Él es el Cordero, lo que significa que es el sacrificio de Dios, que Dios provee el único y suficiente pago para ser aceptable ante la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Hermano, no sé si usted y yo podemos dimensionar esta idea. Dios sabía, hermanos, que no había forma alguna que ningún sacrificio, tanto como los que se hacían en el Antiguo Testamento, no había ni siquiera ninguna obra suficiente de parte nuestra que nos pudiera garantizar el perdón de nuestros pecados. Nadie aquí puede pagar por sus pecados. Nada más, por así decirlo, pudiéramos pagar por un pecado. ¿Alguien de aquí ha pecado una vez? Pecadores, ¿verdad? Somos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la paga del pecado es muerte. Hermanos, yo le pregunto, ¿alguien de aquí
¿Es como un gato que tiene más de una vida? Pues lógicamente no, ni los gatos en realidad. Entonces, si nada más tenemos una vida y la paga del pecado es muerte, y por una muerte por un pecado podemos pagar con nuestra propia vida, no hay forma que podamos pagar por nuestros pecados. Entonces la respuesta de Dios en medio de todo este trama es que Dios provee a un cordero inmolado para su sacrificio, para nuestro perdón, para mostrarnos su gracia. Y por eso cuando Juan el Bautista ve a Cristo, no ve el cordero de alguien más que viene a sacrificar, sino el cordero de Dios, el único cordero de Dios, que es el único y suficiente para pagar por nuestros pecados. El único, hermanos. No hay forma alguna que alguien más pueda venir a pagar por nuestros pecados, solamente Cristo. El Evangelio, hermanos, nos menciona o nos ayuda a entender: no tienes cargas con tu culpa porque el Rey ya ha tomado todo sobre sí. Las cargas de nuestros pecados fueron sobre Él, y por sus llagas, dice su palabra, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. No es otra forma de representarlo, como hermosamente lo hace también la teología bíblica. Hay algo que se le llama la doble imputación, y eso ya lo hemos mencionado. El acta de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, digamos que la pudiéramos representar como una acta, como una lista de todos nuestros pecados, ¿no? Sería muy larga, ¿verdad? Definitivamente, sumamente larga. Pero lo que hace Cristo es que esta lista de todos nuestros pecados es imputada sobre Él, y por eso Él muere. Él paga con su vida, y Él, al ser el Hijo de Dios, al ser Dios mismo, no tiene solamente una vida para pagar por un pecado, sino al ser el Hijo de Dios, puede cargar el pecado de todos y cada uno de nosotros, de todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Él ha cargado esos pecados, y eso es lo que nosotros imputamos en Cristo, y lo que Él imputa sobre nuestra vida es su acta perfecta de su vida santa y pura. Ahora Dios no nos ve como el pecador, que bien lo somos, sino nos ve como su Hijo, como el perdonado, el que nunca ha cometido pecado, el santo, el puro, blanco y sin mancha. Amados hermanos, todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, encuentra el Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente del mundo, de todo aquel que cree en Cristo, sino de nosotros, de nuestra vida. Si usted se presentara delante de Dios, digamos, Dios no lo quiera, hoy no, por favor, hoy no, nadie tiene ganas de café, pero nos presentáramos delante de Dios y Dios nos preguntara: ¿por qué debo de dejarte entrar a mi cielo? ¿Nosotros qué pudiéramos contestar? ¿Nosotros qué pudiéramos decir? Ante el trono justo de Dios y ante todos nuestros pecados, ¿de qué forma nos pudiéramos justificar? ¿No? ¿Sabe? No hay forma, no hay manera, no hay algo que podamos decirle a Dios para decirle: ¿sabes qué? Se me chispoteó unos cuantos pecaditos, ¿no? No hay forma en la cual le podamos decir al Señor: ¿sabes qué? Pues más pecadores son aquellos, son los que sí hacen estas cosas, los que hacen tales cosas. No hay forma que nos podamos excusar. Es por eso que nosotros, todos y cada uno de nosotros, todo ser humano necesita al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay forma, no hay manera de ser justificados más que por medio únicamente de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No solamente ello, no solamente Dios ha dado el testimonio de Juan el Bautista o de las Escrituras que nos ayudan a entender la identidad verdadera de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino el segundo testimonio es la preexistencia de este Rey. En el verso 30 dice: este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón del cual es antes de mí, pero era primero que yo. ¿A qué se refiere esto Juan? Para la primera debemos de entender, bajo las mismas escrituras nos ayudan a entender que Juan el Bautista aproximadamente era 6 meses mayor que Jesús. Era su primo prácticamente, nosotros así lo entendemos. Pero en medio de todo esto, hermanos,
Juan el Bautista dice, Él es mayor que yo, fue antes que yo, y no se refiere a una cuestión de meses, no se refiere a una cuestión cronológica, sino se refiere al que este Jesús, este Rey eterno, es completamente, como ya lo hemos mencionado, eterno, antes de mí. Esto apunta a su preexistencia. Cristo, amados hermanos, no vino a empezar a existir en toda la existencia cuando fue como hijo de María y de José. Cristo ya existía desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso dice las Escrituras, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ¿sí? Y el Verbo era Dios, hablando de la vida y obra de Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, sean dominios, poderío, potestades, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, menciona la carta a los Colosenses. ¿Qué nos ayuda a entender esto, hermanos? Cristo no solamente era 100% hombre, como ya lo hemos mencionado y como nos ayuda a entender las Escrituras, sino que Jesús también era 100% Dios, ¿sí? Existente desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? ¿Por qué esto es relevante? Solamente alguien, hermanos, que fuera 100% hombre y fuera 100% Dios y fuera plena y completamente santo y justo podía pagar por nuestros pecados. Le explico. ¿Por medio de quién heredamos el pecado en todo ser humano? Por medio de Adán, ¿sí? Le quieren echar la culpa a Eva, pero es por medio de Adán. Adán era nuestro representante, ¿sí? Delante de Dios, de toda la humanidad. Nuestro representante falló, y no solamente él, fallamos todos y cada uno de nosotros algunos días, ¿no? Todos los días, ¿sí? Dice las Escrituras, por cuanto todos pecaron, no dicen por cuanto Adán pecó, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, un hombre tenía que pagar por nuestros pecados, ese es Jesucristo, pero un hombre solamente tenía una vida para pagar, ¿sí? Un hombre no podía pagar simple y sencillamente un hombre por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Por eso también tenía que ser Dios, y eso se manifestó en esta expresión hablando de que Cristo existe desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo nuestro Señor es eterno, y lo único que es eterno, y entendemos esto bajo las Escrituras, es Dios. Su autoridad no fue concebida, hermanos, por votos humanos, sino que pertenece a su naturaleza divina. Cristo podía pagar por nuestros pecados porque era hombre, pero también porque era Dios. Él podía cargar con el pecado no de una persona, sino de todos nosotros. Todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es por los pecados por los cuales Cristo murió efectivamente. El que muere en la cruz por nosotros no es simplemente un hombre con buenas intenciones, es el creador del universo. El hecho de que el Rey sea eterno significa que su sacrificio tiene un valor infinito, hermanos. No vino a morir cualquier persona por nosotros, vino a morir el Hijo de Dios por nosotros. No sé si alcanzamos a comprender esto, hermano. Si usted en algún momento puede sentir tristeza, si usted en algún momento, como todo ser humano, sentimos tristeza, sentimos menosprecio de nosotros mismos, recuerde algo: Cristo murió por mí. Cada uno, no diga por el pastor, no, cada uno podemos decir, Cristo murió por mí, ¿sí? El Rey eterno del universo entregó su vida por mí. Dios valoró tanto mi vida. Para Él somos tan, de manera significante, entendemos el valor de nuestra vida, no por nuestra existencia, sino porque Cristo murió por mí. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos decir, las personas nos podrán despreciar, este mundo nos podrá despreciar, pero para Dios, en Él encontramos valor, porque Él decidió entregar su Hijo por nosotros, amados hermanos, por todo aquel que cree en Cristo como Señor y como Salvador.
Esto nos da un valor infinito, ¿sí? Porque el Hijo de Dios en valor infinito dio su vida por nosotros, personas finitas, personas que se van a acabar, personas que se van a morir, personas con muchos defectos, con muchos errores, personas con muchos defectos, con muchos pecados, y aún así dio su vida. Aun cuando éramos pecadores, dice su palabra, Cristo murió por nosotros. No murió porque dijo, híjole, Renato va a ser tan bueno, un anciano de iglesia, no, por él sí voy a morir, ¿no? Murió por nosotros, tan imperfectos, tan lleno de pecados, con tantos errores, y aún así, conociendo toda nuestra vida, el Rey infinito, eterno, murió por nosotros. Pero tercer testimonio, hermanos, es la sumisión del Rey en el plan del Padre. Dice el verso 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Cuando dice Juan el Bautista no le conocía, no hacía referencia a que no conocía a Jesús, porque lógicamente lo tendría que conocer por su parentesco, sino que habla en el sentido de que no lo reconocía como Mesías o como el Hijo de Dios que había, como el Cordero de Dios que había que quitaría el pecado del mundo, sino que no lo había reconocido así. Pero en medio de esto, amados hermanos, Juan recibe una señal y le dice que en este proceso aquel que viniera, Juan fue llamado a bautizar con agua, y el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. El Rey Cristo Jesús no tenía pecado, es bautizado en esa agua para identificarse con su pueblo y para ser manifestado, dice las Escrituras, para poder tener un ejemplo perfecto de sumisión ante el Padre. Dice su palabra en Mateo capítulo 3, verso 15, pero esto respondió Jesús, hablando de cuando Juan el Bautista no quería bautizarlo porque decía que sería imposible en ese sentido, entendiendo el poderío de Cristo. Dice en Mateo 3, 15, deja ahora para que así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó y lo bautizó. La sumisión de Jesús, hermanos, en el Jordán anticipa su sumisión en el Getsemaní, cuando dice Cristo Jesús, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, la sujeción al Padre. Esta misma sujeción ante el Padre, hermano, es lo que hizo que Cristo Jesús se sometiera a la voluntad del Padre cuando fue llevado a la cruz del Calvario. En ningún momento vemos a un Jesús que se sale de la cruz, manda a sus ángeles a que consuma a todos los romanos y a todo aquel. No lo vemos, no vemos eso, hermano. Él se sometió voluntariamente al plan perfecto del Padre. Hermanos, ¿alguien de aquí hemos hecho eso? ¿Nos hemos sometido voluntariamente al plan perfecto de Dios? Cuando en el plan perfecto de Dios, Dios tiene destinado nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras faltas. Yo creo que no, o no muchas veces, o no siempre, mejor dicho, sino que renegamos, no nos gusta, no queremos, nos quejamos de nuestra situación, de nuestras enfermedades, de toda circunstancia. Y Cristo, hermano, en ningún momento hubo una queja en la cruz del Calvario. Se sometió completa y plenamente a la voluntad del Padre. Hermanos, esto es lo precioso. Donde nosotros fallamos, Él nunca falló. Donde nosotros nos equivocamos, nos quejamos, renegamos, exigimos algún cambio, donde nosotros no estamos contentos con la voluntad de Dios, Cristo fue el Cordero completamente humilde y sumiso a la voluntad plena y completa del Padre. Y eso es sumamente importante. Nosotros nos rendimos ante muchos reyes diferentes, principalmente, creo yo, ante nosotros mismos nos rendimos. Me gustan los tratados de evangelismo. Un tratado de evangelismo que me gusta mucho, más que todo lo demás, una representación es esta, que en nuestro corazón lo representa así. En nuestro corazón hay un trono, y en ese trono normalmente ponemos
lo más importante para nuestra vida. Algunos pueden poner a su hijo, algunos pueden poner a su trabajo, algunos pueden poner, no sé, a la familia, a cualquier otra cosa, cosas que muchas veces son cosas buenas, pero no merecen el trono. Muchas veces son cosas que son de gran aprecio y de gran valor, pero no merecen el trono. El trono pleno y completo de nuestra vida, hermanos, solamente le pertenece y debe de estar Jesús, nuestro Rey, Señor y soberano. Pero nosotros, en lugar de someternos a la voluntad, al plan de Dios, a la palabra de Dios, nos sometemos a nuestro propio mandato, ¿sí? A nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. Porque cuando nos encontramos en la encrucijada de servir a Dios o a nuestra carne, o a nuestros deseos, o a lo que nosotros queremos, o a nuestro orgullo, a todo lo que podamos decir, muchas ocasiones, yo quiero pensar que no en todas, pero en muchísimas ocasiones preferimos cualquier otra cosa que no sea Dios. Y eso lo vemos desde la caída. Adán y Eva no tenían de dos más que de dos: o obedecer a Dios, o la tentación que les ha presentado la serpiente, que no es otra cosa más que la independencia de Dios, hacer las cosas a su manera, ¿sí? Y la misma decisión, por así decirlo, que tomaron ellos, es la que seguimos tomando constantemente nosotros. Nos sometemos al único rey que es yo mismo, nuestro yo. Pero las Escrituras, hermanos, en Cristo nos deja el perfecto ejemplo de que donde nosotros hemos fallado de servirle al único y suficiente Dios, Señor y Salvador, Cristo lo hizo perfectamente. Ser súbditos del Rey significa decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el Rey mismo se sometió al plan del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos de confiar en su soberanía sobre nuestra vida? Señor, no sé por qué me pasa esto, pero si en tus planes divinos lo tenías, seas tú exaltado y alabado. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dice su palabra. Eso es someternos a la voluntad de Dios. Dios permite que me enferme, Dios permite que me cure en el momento que Él quiera, sea Dios bendito. Hoy tengo, mañana no tengo, sea Dios bendito. Cualquiera que sea nuestra situación, sea el Señor bendito. Eso es someternos a la voluntad del Padre, entender y descansar que nuestra vida descansa en sus manos, y si Él tiene a bien nuestro sufrimiento, hermano, será por un motivo, por una razón, la entendamos o no. Antes bien, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es conforme a su propósito, son llamados, dice las Escrituras. Todas las cosas, las que Dios permita, son todas las cosas que van a suceder, y todas esas cosas Dios las tendrá para bien. Las entendamos en esta tierra o no las entendamos, Dios sabrá el porqué de todas las cosas. A nosotros nuestro único deber es descansar en su voluntad, en su palabra, y en que nuestra vida está en sus manos. Por cuarto y último testimonio es el sello del Espíritu Santo y la confirmación divina. Dice en el verso 32 al 34, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, el Espíritu, y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. Lo que está diciendo aquí Juan es que Dios le había dado a Juan una señal específica: aquel que sobre quien descendiera el Espíritu es aquel que bautizaba con el Espíritu Santo. Aquí vemos la investidura real. En el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos con aceite, que no era otra representación más que del Espíritu Santo, pero era una representación. El rey
Era ungido este rey, el rey del universo, Cristo Jesús nuestro Señor. No es ungido con aceite, es ungido con la misma señal de la vida y obra del Espíritu Santo en su vida. Y por eso dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La identidad del rey no es una teoría, es un hecho confirmado por el mismo cielo, cuando el cielo se abre y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús no solamente es el Cordero que quita el pecado, Él es el Rey que bautiza en el Espíritu Santo. Él no solo limpia nuestro pasado, sino que nos da su propia vida para nuestro presente. Amados hermanos, Cristo no vino a decirnos borrón y cuenta nueva, porque si no, rápidamente llenamos otra vez la lista con todos nuestros pecados. Él vino a perdonar nuestros pecados anteriores y a hacernos que vivamos una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, guiados y dirigidos por su Santo y Divino Espíritu. No digo que seamos perfectos, de ninguna manera somos perfectos, pero sí somos guiados, dirigidos por el Señor, con muchos tropiezos todos y cada uno, pero somos dirigidos por el camino perfecto que es la vida de nuestro Señor y Salvador. Jesús es el Hijo de Dios en nuestra vida diaria y en todo lo que hacemos, hermano, no solamente en Semana Santa. Él es el Rey que ha sido sellado y confirmado como el único y suficiente. Aquí la pregunta es principalmente, ¿verdaderamente Él es nuestro Rey? ¿Verdaderamente Cristo es nuestro Rey? ¿Sabe? Muchos quieren tener, por así decirlo, a Dios de su lado, pero no someterse a Él. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no someterse a su palabra. Muchos quieren ser hijos de Dios, pero por el privilegio de llegar al cielo, pero no viviendo una vida que le corresponde a un hijo de Dios. El llamado de las Escrituras, el llamado a nuestra vida es este, hermanos. Si decimos, si creemos o si queremos verdaderamente que Cristo sea nuestro Rey, es necesario que nosotros vengamos primeramente en arrepentimiento y fe ante Él. ¿Qué es esto, arrepentimiento y fe? Una, reconocer nuestras fallas, nuestros pecados delante de Él, ¿sí? Delante de Dios, y decirle, Señor, verdaderamente no somos perfectos, hemos cometido pecado a discreción, ¿no? Simple y sencillamente apartados de ti. E incluso, si quiere ver un ejemplo tan hermoso, es el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se encontraba cuando se encontraba deseando comer lo mismo que comían los cerdos, no pensó y dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer manita de puerco y la llorona a mi papá para que me vuelva a admitir como uno de sus hijos, ¿no? Y ya me voy a ganar al viejo y fácilmente a volver la vida de rico. En ningún momento dice eso. El hijo pródigo dice, volvió en sí, ¿no? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme aunque sea como alguno de tus jornaleros. Amados hermanos, eso es el entendimiento del arrepentimiento. Decirle al Señor, no soy digno de ti, no soy digno de tu perdón, no merezco tu gracia de ninguna manera, no merezco ni tu gracia, ni tu amor, ni tu perdón, no merezco el cielo de ninguna forma. Y aún así vengo ante ti porque me han dicho que eres un Dios de amor, de gracia y de misericordia, solamente para rogarte perdón por nuestra vida. Eso es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sabiendo que hay un Dios que le hay, sabiendo que ese Dios es amoroso, fiel, verdadero, que nos reconcilia, y por más que fueran nuestros pecados, en Él encontraremos el perdón perfecto, porque entregó a su propio Hijo por nuestro rescate. Y no solamente ello, sino someternos a su voluntad. Señor,
Ya no quiero ser yo el rey de mi vida, que en ese trono no esté yo, no esté ni mi familia, no esté mi hijo, no esté cualquier cosa, ni lo material, ni lo económico. Póngale el nombre que quiera al rey de nuestro corazón, que no sea él, sino seas tú, solamente tú. Que mi vida se base en tu palabra, que me pueda someter a tu palabra, que pueda rendir mi vida ante ti. Y si verdaderamente eso es lo que hay en nuestro corazón, amados hermanos, yo le voy a decir otra cosa. Cuando Cristo es nuestro Rey, aún así fallamos. No nos podemos someter perfectamente. Y por eso hago otro llamado en conjunto a ello. Todo aquel que crea en Cristo como Señor y Salvador, todo aquel que es hermano de la iglesia, que es hermano en el sentido de que hemos creído ya en el Señor, hemos rendido nuestra vida a Él, en esta hora podamos decir: Señor, muchas veces me equivocamos, pareciera ser en esta vida y en este mundo que vivimos como si tú no fueras nuestro Rey, pero ayúdame a rendirme nuevamente ante ti, a rendir mi voluntad, a rendir mis deseos. Señor, nuestros pecados, el deseo de nuestra carne muchas veces busca dominar, pero danos tu santo y divino Espíritu para rendirnos ante ti y no ante el pecado, no ante este mundo, no ante Satanás, no ante nuestras propias concupiscencias, sino rendirnos ante ti. Que Dios, nuestro Rey y Señor, y Jesucristo, su único Hijo, fiel, verdadero, puro, blanco y sin mancha, que en ese bendito Dios podamos encontrar el perdón y la gracia, amados hermanos, para volvernos a rendir ante Él, el único y suficiente Dios. Que en esta hora, amados hermanos, podamos ver en Cristo al Cordero de Dios, lo que Dios ha provisto para nuestro perdón, lo que Dios ha provisto para vivir una vida diferente, lo que Dios ha provisto para que podamos llegar ante su gloria, no porque lo merezcamos, sino porque Él ha sido bueno. En esta hora, hermanos, les invito a que podamos salir de este lugar renovando nuestro voto ante el Rey o sometiéndonos de primera vez y hasta la eternidad, sometiéndonos a su voluntad y no la nuestra, declarándolo y confiando que Él es el Dios y Señor. Que podamos dar el mismo testimonio que Juan el Bautista. Este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no solamente del mundo, sino de mi vida, por su gracia y por su amor. Yo les invito a que podamos orar. Amado Dios y Señor, como súbditos tuyos, Señor, hemos fallado multitud de veces, Señor. Nuestros pensamientos fallan, nuestras palabras fallan, nuestras acciones fallan, Señor. Nuestros hechos muchas veces demuestran que somos extranjeros en medio de tu reino. Pero verdaderamente, Señor, por el arrepentimiento que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y cada uno de nosotros, creemos, Señor, por tu santo y divino Espíritu, que no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Somos tus ovejas eternamente y para siempre, y por ese arrepentimiento, Señor, ese deseo genuino, Señor, de venir ante ti, Señor, en arrepentimiento y fe, nos confirma, Señor, que te pertenecemos y que ante ti, Señor, nunca se escapará ninguna de tus ovejas. Ninguna se caerá, Señor, definitivamente. Nunca se te perderá ninguna oveja tuya, Señor, porque están en el hueco de la mano de nuestro buen Dios y Salvador. Pero no solamente ellos, Señor, te rogamos, si hubiere alguien aquí sin Cristo, Señor, si hubiere alguien que no ha rendido su vida ante ti, Señor, que en esta hora, por la obra santa de tu santo y divino Espíritu, Señor, pueda entender este mensaje, pueda entender la gravedad de su pecado y la maravilla de tu gracia y de tu gran amor, y la bendita obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que le ayude a entender, Señor, la necesidad urgente que tenemos de ti, y que podamos rendir la vida ante ese Rey, creador de todo el universo, por el cual tenemos vida hoy y todos los días que a ti te plazca. Bendito Dios,
que hoy sea un día, Señor, de inauguración al reino de los cielos, a todo aquel que venga ante ti en arrepentimiento y fe, para para vivir, iniciar una vida, Señor, una nueva vida como súbditos tuyos, rendidos ante tu santa y soberana voluntad. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Amén.